que tienen en común un historiador que busca empleo en una casona oscura de la Ciudad de México y un hijo que viaja a un pueblo polvoriento para cumplirle una promesa a su madre? A primera vista parecen historias opuestas, pero en el fondo ambos están iniciando el mismo viaje, un descenso inevitable a los mundos de ultratumba. Hoy en Lecturas Interesantes vamos a poner frente a frente dos cumbres de la literatura mexicana: Aura de Carlos Fuentes y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Ya hemos analizado estas dos obras por separado en el canal, pero hoy quiero que exploremos cómo estos dos autores, de maneras tan distintas, logran que la muerte no fuera un final, sino un laberinto del que sus protagonistas no pueden escapar. ¿Es más aterradora la soledad de Comala o la claustrofobia de la calle Donceles? Acompáñenme a descubrirlo. Como ya lo dije, Carlos Fuentes y Juan Rulfo son dos titanes de las letras mexicanas. Primero Juan Rulfo, autor de dos libros fundamentales, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, que a pesar de su escasa obra literaria sembró una obra de gran calidad en la literatura mexicana y latinoamericana. Y luego su compañero más joven, Carlos Fuentes, uno de los miembros más destacados del boom, que además de Aura escribió otras obras muy destacadas. Ambos se caracterizaron por la exploración de la identidad mexicana, por la experimentación con nuevas técnicas narrativas y por una obra muy rica y amplia, sobre todo en el caso de Fuentes, pero también muy profunda, tanto en el caso de Rulfo como en el de Fuentes. Entonces vamos a ver los elementos que unen y que vuelven espejos a estas dos obras distintas, pero con tantas conexiones tan interesantes como veremos a continuación. Hablemos del escenario, porque en ambas novelas el espacio, el lugar, es un personaje más. En Aura, Carlos Fuentes nos encierra en la casa de la señora Consuelo. Es un espacio gótico, húmedo, donde la luz del sol parece tener prohibida la entrada. Aquí el tiempo se ha detenido y el pasado se manifiesta en el olor a plantas y en la oscuridad que todo lo cubre. Es una trampa privada, un descenso psicológico donde cada habitación nos aleja más de la realidad. Hay que recordar brevemente que Aura es la historia del historiador Felipe Montero, un joven historiador mexicano en la Ciudad de México en los años 50, que recibe la misteriosa invitación de una mujer que vive en el centro de la Ciudad de México en una casona, encerrada con su sobrina Aura, para que descifre una serie de papeles de su esposo, un antiguo general de las guerras napoleónicas en México. La llegada de Felipe Montero, este historiador, va a generar una serie de sucesos extraordinarios y muy interesantes en esta casa. Por otro lado, Juan Rulfo de Pedro Páramo nos lleva a Comala, pero no es el pueblo fértil que recordaba Doloritas, es un lugar ubicado sobre las brasas de la tierra. Aquí el descenso es geográfico y colectivo. El horror no está en lo que vemos, sino en lo que, sino en lo que escuchamos, los murmullos de quienes ya no están. Mientras que en Aura te asfixia la cercanía de las paredes, en Pedro Páramo te angustia la inmensidad del vacío y el calor sofocante que parece quemar hasta el alma. Pues el famoso Pedro Páramo, hace algún tiempo llevado también a la pantalla grande por Netflix, cuenta la historia de Juan Preciado, este joven que llega a ese misterioso y enigmático pueblo de Comala a buscar a su padre, el famoso terrateniente Pedro Páramo, y ahí también entra en una región completamente distinta, en una región que no está regida por las leyes de lo cotidiano a la que nosotros estamos habituados. Entonces el espacio se vuelve un protagonista fundamental. En ambas obras el espacio nos dice lo mismo. Una vez que cruzas el umbral, ya sea una puerta de madera vieja o el camino a un pueblo fantasma, ya no hay vuelta atrás. Y luego vamos a pasar a cómo estos dos grandes escritores construyen esas dos narraciones hipnóticas y fascinantes para los lectores, que son las técnicas de los narradores que ambos emplean. Entrar en estas historias es aceptar un truco de magia técnica. En Aura, Carlos Fuentes utiliza un recurso fascinante, la segunda persona. Ese tú no es casual. Cuando lees, es decir, cuando uno lee el inicio de la novela, el famoso inicio de la novela corta de Fuentes me refiero, lees ese anuncio: se solicita historiador joven. Fuentes no te está contando la historia de Felipe Montero, te está convirtiendo a ti en el protagonista.
Es una hipnosis literaria que te obliga a caminar por esos pasillos oscuros y a enamorarte de Aura casi en contra de tu voluntad. Ese es el inicio, cómo es contactado Felipe Montero por esta misteriosa señora Consuelo y este narrador en tercera persona, que uno no sabe si es un narrador omnisciente, perdón, un narrador en segunda persona, que uno sabe si es un narrador omnisciente en tercera persona que se disfraza o si es un desdoblamiento de la voz en primera persona del mismo Felipe Montero, que no quiere mostrarse ante los lectores y se crea ese tú para distanciarse. Es una técnica muy novedosa, fascinante y que también va a usar fuentes en otras novelas. En cambio, Juan Rulfo en Pedro Páramo fragmenta la realidad. No hay una línea recta. Es un rompecabezas de voces. Juan Preciado llega a Comala creyendo que es el narrador de su propia búsqueda, pero pronto descubre que su voz es solo un murmullo más entre miles. Mientras Fuentes usa el tú para atraparte, Rulfo usa el silencio y el caos temporal para desorientarte. En ambos casos el resultado es el mismo. El protagonista y el lector pierden su identidad frente al peso de los muertos. Es todo lo contrario a Rulfo. Rulfo utiliza varias voces, utiliza las voces de los fantasmagóricos habitantes de ese pueblo de ultratumba que es Comala, y a través de eso intercala una serie de silencios, una serie de vacíos, una serie de enigmas que el lector debe ir completando y rellenando para entender qué es lo que está ocurriendo a lo largo de la trama de una novela tan compleja y laberíntica pero fascinante al mismo tiempo como es Pedro Páramo. Pasamos ahora a La mujer y el deseo de inmortalidad. La mujer es un elemento muy importante. Las dos mujeres que acogen a Felipe Montero en Aura y las varias voces femeninas de Comala en Pedro Páramo son elementos fundamentales. No podemos hablar de estas obras sin hablar de las mujeres que las habitan, quienes son el motor de este descenso al inframundo. Consuelo en Aura es una anciana que se niega a dejar ir a la juventud y el amor. A través de ritos y de la creación de esa proyección llamada Aura, intenta atrapar el tiempo. Es el deseo de inmortalidad desde lo carnal y lo místico. Y por otro lado, en el caso de Pedro Páramo, porque ya vimos que Consuelo y Aura son esas facetas de lo femenino que seducen al historiador Felipe Montero en Aura. En cambio, en Pedro Páramo tenemos a Susana San Juan, la amante eterna de Pedro Páramo. Ella es el único paraíso que el tirano Pedro Páramo no pudo conquistar. Mientras Consuelo, en Aura, usa la magia para retener el pasado, Susana se refugia en su propia locura y en sus recuerdos para escapar de la realidad. Ambas figuras femeninas representan un ideal inalcanzable. Son fantasmas literales o simbólicos que mantienen vivos los mundos de ultratumba en los que Felipe Montero y Juan Preciado terminan sepultados. Aquí vemos obviamente el mundo de ultratumba, ese gran tema que hermana las dos novelas con la cultura mexicana, la presencia de los muertos, ese inframundo que sigue impactando y dirigiendo de manera simbólica también el destino de los vivos desde el más allá. Y al final, Aura, por eso son dos caras de la misma moneda mexicana. Una es gótica, urbana y claustrofóbica. Gótica porque remite a la novela gótica, al castillo encantado, a los laberintos de la novela gótica traída de Inglaterra y de Europa, traída por Fuentes y actualizada con la historia clásica mexicana, con la consolidación de México como país a través de su lucha contra las potencias como Francia, que quisieron dominarla en el siglo XIX, contrastando con la modernidad de la Ciudad de México de los años 50. La otra rural, épica y polvorienta. Vemos también todo el pasado rural de México, el pasado indígena, también el pasado colonial y fundamentalmente esos momentos también de consolidación del siglo XX, que fueron la Revolución Mexicana y las guerras de los cristeros, esos dos momentos que construyeron la identidad de la sociedad mexicana. Es decir, en esos dos momentos la consolidación de México, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, están también en esos mundos fantásticos de ultratumba. Pero ambas nos dicen que en México el pasado nunca se va del todo y los muertos siempre tienen algo que decir, como dije. Esos muertos que siguen desde detrás del telón, de alguna manera marcando lo que siguen haciendo las siguientes generaciones, o por lo menos hablando de qué representa ser mexicano y qué representa ser el país. ¿Cuál de estas dos experiencias les parecen más inquietantes? ¿Preferirían perderse en los murmullos de Comala o despertar en la cama de la calle Donceles junto a la anciana Consuelo? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus teorías. Y si no
han visto mis reseñas completas de cada libro, se las dejo aquí en pantalla. Nos vemos hasta la próxima lectura.